yo iba a preguntar, o Sí. sea, lo vamos a poder ver en Petco ahora, ¿no? O sea, tipo las preguntas que tuvimos mal y eso sería la revisión o no. Yo haría una revisión general, diría cuál es la respuesta correcta y ustedes verán o recordarán qué fue lo que respondieron. A menos que Bien. específicamente alguien quiera ver qué fue lo que respondió en esa pregunta puntual, entonces buscamos su examen y les comparto el examen de esa persona. Ah, está bien. Yo pensé que iban a habilitar en Petco la revisión No, del examen. no, no. Dale, no, está bien. Profe, lo que yo quiero saber es si se puede hacer, hay posibilidades del próximo parcial hacerlo un sábado. Creo que la mayoría de mis compañeros por ahí no, les sirve que sea el sábado a la mañana. Por eso lo digo. Bueno, eso lo vamos a considerar, así Bueno, como consideramos en este primero, probablemente el próximo. Entiendo que no habría inconvenientes, bien, buenísimo. porque la modalidad va a ser la misma, indudablemente. Perfecto. Bueno, la idea hoy es un poco, ¿no es cierto?, continuar con esta unidad que iniciamos el encuentro anterior con la doctora Laura Monteverde, que presentó el tema historia clínica, un tema que ustedes ya seguramente lo vienen machacando desde el inicio de la carrera. Y al respecto yo quería, bueno, subimos allí un material y subimos las leyes y las reglamentaciones e incluso en esa página que subimos ustedes pueden ver en cada provincia cómo hay, digamos, aquellas provincias que adhirieron a la ley, hay provincias que todavía no adhirieron a la ley, en fin, es toda la parte, sabemos, ¿no es cierto?, que la historia clínica es un documento legal y que por ende, por supuesto, está amparado dentro de las prácticas profesionales de la salud y dentro de la medicina por una ley. Y bueno, esa es una referencia, digamos, ¿no? Y también hay otro artículo, en realidad es un capítulo de un libro que está en la plataforma educativa sobre diferentes modelos de historia clínica que ustedes también deben conocer, también deben recordar cuáles son los diferentes, digamos, eh, perdón, cómo se divide la historia clínica, cuáles son las diferentes partes que tiene la historia clínica, se me fue ahora la palabra, datos personales, bueno, todas estas cuestiones que ustedes ya saben y que datos personales, motivo de consulta, hay historias clínicas que tienen un espacio para hacer el familiograma, no sé si conocen ya la técnica familiograma, ¿lo Sí, han sí, visto? Sí, profe. en taller Bien, A bueno, lo vimos. bien, perfecto. Bueno, el espacio para el familiograma, etcétera. A lo que voy es, estas cuestiones ya se dan por sabidas y más allá de la clase y del material, es probable que también en algún momento, en algún parcial o en algún final se pregunten, digamos, ¿no? Bueno, arrancamos con este tema que la historia clínica es un instrumento, ¿no es cierto? Aparte de ser un documento, es un instrumento imprescindible de la consulta y del seguimiento del paciente y del tratamiento del paciente, un documento, digamos, que tiene un valor institucional, que como ustedes saben le pertenece al paciente, pero que queda a resguardo de la institución, ¿sí? El paciente puede solicitar una copia cuando se traslada a otro territorio o cuando ni siquiera es necesario, digamos, que haya un motivo específico, ¿no? Uno podría ir y pedir una copia de su historia clínica y nadie tendría que objetar nada. Sí. Eh, Ahora, la historia clínica es, como dije, esta herramienta, digamos, este documento que se va a completar o se va a llenar, ¿no es cierto? Ya sea sustrato papel o virtual, ¿no? Eh, Dentro de lo que digamos, un marco mayor, ¿no es cierto?, que es el de la
lo que consideramos como entrevista clínica, ¿no? Y esta unidad es un poco eje de la asignatura, porque justamente si la asignatura se llama relación médico-paciente, la relación médico-paciente nos lleva a pensar en este encuentro entre alguien que necesita resolver una situación y alguien que tiene la capacidad, digamos, ¿no es cierto?, la posibilidad de responder. Y él, digamos, el encuadre, por así decirlo, el marco en el cual todo este proceso se da, ya sea, a menos que el paciente esté inconsciente, que sea una urgencia, digamos, pero todo el encuadre en el que se va a dar desde que el paciente inicia un tratamiento hasta su alta, va a estar dado dentro de lo que conocemos como entrevista clínica, más allá que parezca una conversación, más allá que sea un diálogo quizás del médico con el paciente que está internado en una sala, todo es parte de lo que conocemos como entrevista clínica, ¿no? Entonces, por eso hemos subido esta clase grabada y también allí hay un material que nos va a servir tanto para esta clase como para las siguientes, sobre entrevista clínica. El primer, digamos, como veníamos haciendo en principio, dejamos un espacio, si pudieron ver, yo vi que algunos entraron más temprano al aula y probablemente, espero, hayan podido ver la clase. Si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Profe, yo no pude Nico. ver la clase, pero sí estuve leyendo los PDFs y le iba a consultar porque no encontré desarrollado algunos temas que están en el programa sobre entrevista, como por ejemplo la transferencia y contratransferencia, los niveles de empatía. Bien. Y le iba a consultar si no podíamos usar otro PDF que hable sobre eso en caso de que no lo encontremos. Yo por lo menos no lo pude... Sí, no, todavía no está ese material. Ah, está. Digamos, por eso estaba comentando que esto, hoy la idea era hablar un poco de eso y luego subir un material de respaldo bibliográfico, ¿no? De aquí en adelante, salvo en realidad incluso hasta la última unidad que hablemos de grupos terapéuticos o equipo de salud, todo como que va a ir vinculado a este tema, digamos, ¿no? Como empezamos, comunicación, historia clínica, entrevista clínica, ¿sí? Vamos a ver estilos de personalidad en la entrevista clínica, vamos a ver aspectos del desarrollo de la personalidad en el ciclo vital del individuo, vamos a ver familias, tipos de familia, que a lo mejor ustedes también ya lo han visto, pero lo vamos a repasar un poco, todo en el marco de lo que es la entrevista clínica, ¿no? Y también situaciones particulares, como por ejemplo pacientes agresivos, pacientes con trastornos mentales. Ahí creo que ya hay un artículo sobre vinculado a la salud mental, o cómo dentro de la entrevista médica también poder evaluar mínimamente el estado mental del sujeto, ¿no? No se olviden que ustedes están formándose como médicos clínicos, médicos generalistas, ¿sí? Y el médico generalista, no sé si ustedes vieron la incumbencia del título, pero justamente les habilitaría para, digamos, poder intervenir en todo tipo de procesos de salud, de enfermedad, atención. No necesariamente siendo un psiquiatra especialista en salud mental, pero sí tiene que tener herramientas para poder detectar algunos procesos de sufrimiento mental o padecimiento mental que los pacientes puedan traer, digamos, de manera, vamos a llamarlo, concomitante o comórbido al motivo de consulta clínica, digamos, ¿no? O médica, propiamente dicho. Entonces, hay varios temas, yo creo que ahí en la clase justamente lo aclaré, que estos temas me gustaría por ahí charlarlos, pero antes de pasar a esos temas, de vuelta quería, en general, si alguien pudo ver el material o la clase y tiene alguna duda puntual.
No. Bueno. Bueno, entonces, probablemente no nos lleve mucho tiempo este encuentro, depende cómo se vaya dando la charla. Yo voy a empezar a hablar un poquito de lo que sería el encuadre. A ver, ¿qué les suena a ustedes la palabra encuadre? ¿Como una categoría? ¿Sería? ¿Cómo? ¿Como una categoría? ¿Podría ser? Una categoría dentro de... Podría ser, sí, pero... Encuadre me Esa parece. era la palabra, perdón, esa era la palabra que me olvidaba, categorías de la historia clínica. Gracias. Claro, eso iba a decir, como un contexto. Como un contexto, Una exactamente. situación en la que se da algo. Una situación en la que se da algo. Perfecto. ¿Sí? Yo me lo imaginé como más un marco de referencia. Un marco, perfecto, encuadre, viene de cuadro, los cuadros están enmarcados. Muy bien. Y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Un marco de referencia, un límite, ¿no es cierto? Digamos, una estructura, ¿no? Que en algún sentido va a condicionar y va a limitar y a, digamos, hacer una referencia durante la entrevista clínica, ¿sí? El primer, digamos, límite que tiene toda entrevista clínica es un límite temporoespacial, ¿no? O sea, una situación clínica o una entrevista clínica se va a dar en un tiempo y en un espacio determinado, ¿no? Como toda comunicación, digamos, ¿no? Entonces, esa es la primera limitación. Y ahí ya nos vamos a un tema que tiene que ver con el tiempo en el cual se va a desarrollar la entrevista clínica, ¿no? Y que parecería como que está aceptado o pactado o es esperable, ¿no? Que cuando uno va al médico, esto ya lo hemos hablado, la entrevista dura muy poco tiempo, ¿no? En algunas especialidades, como si ustedes el día de mañana quieren hacer psiquiatría o quieren hacer alguna otra, o neurociencias, por ejemplo, ¿no es cierto? Y se requieren varias sesiones para poder avanzar en el tratamiento, a veces es bueno que el tiempo, digamos, se mantenga, el tiempo que dura este encuentro, esta entrevista, digamos, ¿no? Y que sea pactado, tanto negociado, por así decirlo, por el profesional y por él o los pacientes o la familia, etc. Entonces, dentro del encuadre son ciertas pautas, como esta del tiempo, digamos, ¿no?, que se deben sostener a lo largo de la entrevista. Digamos, esta necesidad de encuadrar la entrevista clínica, o sea, de poner límites, y ahora vamos a ver cuáles son otros de estos límites. El primero es el tiempo, digamos, ¿no? Es un límite natural, por así decirlo, sobre el cual no podemos ejercer mucha decisión. Fue algo que Freud analizó en sus comienzos, ¿no? A partir de que desde la técnica psicoanalítica, ¿no es cierto?, lo que se trata de mantener es una distancia objetiva con el paciente, no involucrarse emocionalmente con la o el paciente, y esto le llevó a Freud a plantear ciertas reglas o normas que debían regir los encuentros o las sesiones de psicoanálisis, ¿no? Entre ellas el tiempo de la duración de la sesión, que él la pautó en más o menos 40 a 50 minutos, la frecuencia con la cual se iba a atender al paciente, una vez por semana, cada 15 días, o en los inicios Freud atendía prácticamente todos los días de la semana. Y dentro de lo que es la relación, y esto sí atañe a todas las profesiones, de la salud sobre todo, ¿no es cierto?, ciertas limitaciones
que Freud planteaba, Freud iba un poco al extremo, digamos, ¿no? Y decía que, por ejemplo, no se podía saludar al paciente si uno se lo cruzaba en la calle, en el mercado, o sea, no había que establecer ningún vínculo fuera de lo que fuese la sesión, ¿no? Y otras cuestiones, como por ejemplo, no había que establecer una relación de amor o una relación sexualizada dentro de la entrevista, digamos, ¿no? Había que mantener ciertas limitaciones, no había que aceptar regalos, por ejemplo. Y lo otro que había que sostener era la paga, o sea, los honorarios, cómo y cuándo se iban a pagar, y el cumplimiento de parte del paciente de la asistencia a las terapias. O sea que si el paciente faltaba, igualmente tenía que abonar la sesión, ¿no? Esto era porque, por una cuestión, digamos, de generar responsabilidad en el paciente. Por supuesto, esto no lo podemos traer así como este modelo que tampoco hoy por hoy se emplea en la psicoterapia ni en el psicoanálisis, así 100% como Freud lo planteaba, pero sí hay algunas cuestiones que se sostienen, digamos, y desde la medicina, desde la psicología, desde otros profesiones de la salud, es importante el encuadre. Y que muchas veces, digamos, no se llega a negociar con el paciente. Muchas veces es como que se da por sentado, como dije al principio, ¿no? Se da por sentado y muchas veces lo maneja, sobre todo en las instituciones, incluso en las públicas también, pero en las privadas lo manejan los secretarios, los asistentes, las secretarias, digamos, ¿no? Por ejemplo, los honorarios, si cubre la obra social, si no cubre, si hay que pagar un plus o no hay que pagarlo, ¿sí? El turno, la duración, ¿sí? Y esto debe ser sostenido en principio por el profesional de la salud. ¿Esto qué significa? Que si yo digo atiendo por SOSUNC, vamos a decir que es nuestra obra social, los docentes, y después yo voy con la ordencita de SOSUNC y la secretaria me dice, ah no, pero el doctor no atiende por SOSUNC o aparte tiene que pagar un plus, ya estoy afectando el encuadre y por ende ya estoy afectando la relación y por eso y por ende ya estoy afectando el vínculo, ¿no? Esto que venimos recalcando como muy importante, que el vínculo en sí mismo puede ser terapéutico o puede ser patógeno. Entonces, sostener los honorarios, sostener los horarios. Si yo doy un turno a las 10 de la mañana y atiendo a las 1 del mediodía, indudablemente no estoy cumpliendo con una parte importante del compromiso y del supuesto encuadre en el cual quise, digamos, que se manejara la situación, ¿no? Entonces, honorarios, turnos, tiempo de la atención, eso va mucho en la personalidad de cada médico y de cada médica y también en la especialidad, como dijimos antes, ¿no? Y en el espacio donde se desarrolla la entrevista clínica, ¿sí? No obstante el tiempo sea reducido o se disponga de más tiempo, no es tanto digamos, no tiene tanto peso, aunque sí, pero quizás no sería una variable tan significativa si el tiempo se aprovechara al 100%, ¿no? Los invito por allí, quizás si yo encuentre el libro o algún artículo, se los puedo compartir, del doctor Balint, que, fue el creador de los grupos Balint. No sé si ustedes han escuchado alguna vez hablar de los grupos Balint. Son grupos específicamente para médicos o para profesionales de la medicina. Para una contención, ¿puede ser? Exactamente, los grupos Balint son para analizar esto que estamos hablando ahora y que vamos a pasar a hablar de la transferencia y de la contratransferencia, ¿no? Bien. De por qué con un paciente yo no puedo. ¿Por qué? Si tengo todo el conocimiento, si tengo toda la técnica, toda la habilidad, pero con este paciente no puedo, con este paciente fracaso. Bueno, volvemos un poquito, si no nos vamos a empezar a mezclar. Balint además escribió otro libro que se llama 5 minutos con el paciente y que tiene que ver con un momento en la historia de la medicina en Inglaterra, en el cual después de la Segunda Guerra Mundial
los ingleses dijeron, bueno, no puede haber diferencias en educación y no puede haber diferencias en salud. Entonces, crearon un sistema público de salud con un sistema de atención primaria. Les recomiendo una serie que se llama Dr. Martin. No sé si la han visto, ¿alguien ha visto esa serie? Estaba en Netflix hasta hace un tiempo, pero en YouTube deben estar varios capítulos. Dr. Martin es un médico en una aldea, en una isla en Inglaterra, digamos. No es un médico clínico como van a ser ustedes, es un médico generalista. ¿Sí? El único problema que tiene Dr. Martin es que tiene fobia a la sangre. Entonces se le complica un poco algunas intervenciones que tiene que hacer. Pero este médico, lo que hace es evaluar, ¿no es cierto?, tamizar, siendo un centro de salud, digamos, la puerta de entrada al sistema, esto ustedes ya lo han visto, primer nivel de atención. Él tiene que evaluar, digamos, cuándo el paciente debe pasar a otro nivel de atención, cuándo lo puede resolver él solo en esa aldea donde vive, etc. Bueno, me fui de esto porque estábamos hablando del Balin y del tiempo que dura la entrevista clínica, ¿no? Entonces, el tiempo, la duración de la entrevista, los turnos, los honorarios, cómo conseguir un turno. Acá también pasamos un poco al encuadre institucional, que va a ser diferente si la institución es pública o privada, ¿no? Hemos visto en clases anteriores cómo los ciertos encuadres institucionales actúan como barreras de accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, obtener un turno en el hospital de Cipolletti es una verdadera barrera de accesibilidad al sistema, digamos, ¿no? Y después cuando uno ingresa al hospital, resulta que, o sea, consigue el turno y capaz que su turno fue el último y en realidad terminó a las 10 de la mañana. No sé si me explico. O sea, fui a las 5 de la mañana para conseguir un turno, el médico llegó a las 8, atendió de 8 a 10, a las 10 se fue. Cuando su horario, 6 horas a 8 horas diarias, según el contrato que tenga, debería permanecer en el hospital hasta las 2 de la tarde. Pero bueno, ese es otro tema que no nos vamos a meter aquí. Pero tiene que ver con el encuadre. Y en este caso el encuadre institucional, ¿no? Bueno, ustedes interrúmpanme si tienen alguna duda. El encuadre, profe, ahí tendría que ver con los límites, ¿no? Exactamente, por eso hablamos que son ciertos límites, cierto marco en el cual es conveniente manejarse. Bien. Para no tergiversar la relación terapéutica. Esto no significa que después el médico y la paciente, o la médica y el paciente, o médico-paciente, médica-pacienta, como quieran, establezcan un vínculo, una relación. No está, digamos, prohibiendo, por así decirlo, que haya otro tipo de relación, ¿sí? Lo que está dando es justamente un lineamiento, un marco en el cual la relación, si quiere ser terapéutica, tiene que manejarse, ¿sí? Por eso es probable, y ustedes deben conocer y sabrán quizá que se dice que los padres no pueden atender a sus hijos. Si los padres son médicos, no es conveniente que atiendan a sus hijos, porque justamente esta es una cuestión que juega también, ¿no? O sea, en el límite, en lo emocional, ¿no? En el no querer hacer daño, por ejemplo, cuando haya que hacer una intervención que pueda ser una intervención, digamos que afecte, o una intervención invasiva, ¿no? Que ponga en riesgo la vida del paciente. Bueno, es lógico que no es conveniente que lo haga una madre o un padre, salvo que sea en una urgencia. Y no le quede otra. Y lo otro dentro del encuadre, que también es algo que por allí es importante tener en cuenta, y que tiene que ver con esto que en la clase yo diferencio, la consulta de la entrevista, es si el paciente me va a poder consultar en el lapso que dure, digamos, un encuentro y otro. O si es mi paciente y yo soy su médico de cabecera, me va a poder consultar en cualquier momento, me va a poder llamar por teléfono, etc. Esto también es importante.
porque hay diferentes manejos de esto, ¿no? Hay médicos que inmediatamente dan el celular y les dicen a los pacientes, llámeme a cualquier hora, yo no tengo inconveniente y demás. El tema, claro, que después el paciente llama a las 2 de la mañana y, bueno, no, digamos, puede generar una reacción negativa en el profesional. Entonces, por allí, si se trata en una institución y la institución tiene un servicio de emergencia o un servicio de médico a domicilio, puede ser parte del contrato terapéutico o parte de esta negociación que el paciente recurra al servicio y luego en todo caso le avisan al médico y el médico se acerca. Son todas cuestiones que es buenas, a ver si quiero, digamos, parecerían como superficiales, pero es importante tener en cuenta. Y si ustedes pónganse, siempre los invitamos a que se pongan del lado del paciente, como pacientes, ¿no es cierto? En que, bueno, uno a veces se descompone a la madrugada o tiene una situación o a un familiar le pasa algo y uno no sabe cómo resolverlo desde la casa. ¿Sí? Si tiene que llamar si la obra social se lo va a cubrir, ¿no? Si no sabe ni idea de los costos que puede cobrar una ambulancia para llegar hasta su casa, llama al hospital y al hospital le dicen, como me ha pasado a mí, mire, en este momento hay una sola ambulancia y está en tal barrio, de acá hasta 5 horas no vamos a poder ir, y entonces llama a otro que es privado y me dice, bueno, le va a salir tanto, y yo le digo, no hay inconveniente, vengan, y resulta que a las 3 horas vuelvo a llamar y no vienen. Bueno, todas estas cuestiones, digamos, hacen a que algo está faltando en el encuadre, ¿no? Algo está faltando en el encuadre. ¿Vamos hasta allí? Sí, profe. Bueno. Volvemos un poquito al psicoanálisis y a Freud, ¿no? ¿Por qué Freud se ponía tan rígido, digamos, por así decirlo, ¿no? Con esto. En los inicios del psicoanálisis, Freud trabajaba con un médico amigo muy conocido en Viena, digamos, ¿no? Que era Breuer. Y, como ustedes saben, digamos, dentro de la neurología era como que se especializaban en el tratamiento de la histeria. ¿Y qué pasó con Breuer? Con Breuer pasó que una paciente se enamoró de él, ¿no? Y entonces Breuer no sabía cómo manejarlo, no sabía cómo responder, si tenía que corresponder o no, digamos, al amor que la paciente le estaba expresando, ¿sí? Entonces esta situación, ¿no?, lo llevó a Freud a primero pensar en esto, en las limitaciones, en el encuadre, en enfocarse en la terapia, en enfocarse en lo que, digamos, médicamente debemos responder, ¿no? Esto no va a impedir que el paciente o la paciente se enamore del médico o de la médica, no lo va a impedir. Pero sí le va a ayudar al médico a manejar esa situación, ¿sí? Freud entonces comenzó a pensar, a preguntarse a qué se debía esto. ¿Por qué? Si uno va al médico, se termina enamorando del médico, digamos, ¿no? Y entonces comenzó a generar un concepto, ¿no?, que él llamó transferencia. ¿Sí? Alguien preguntó sobre esto. No sé si alguien tiene algún conocimiento dentro de lo que es la terapia psicoanalítica, a qué se llama transferencia y contratransferencia. No, profe. No. Bueno, ¿alguien, otra persona que haya escuchado una vez o tenga algún amigo que estudie psicología? Bueno, Freud va a decir que en toda relación
Bien. Que en toda relación, digamos, utilizando un término que viene de la sistémica, ¿no? En toda relación complementaria, ¿no? Donde uno de los comunicantes, o en este caso un profesional de la salud, atiende o ejerce, digamos, está en complemento con el paciente, digamos, no está de forma complementaria con el paciente, o sea, el paciente necesita ayuda, el médico se la brinda, ¿no? Por más que critiquemos el modelo paternalista, por más que lo analicemos, digamos, está mal ser paternalista y demás, Freud lo que nos va a decir es que en ese médico muchas veces el paciente ve un padre, claro, o ve una madre, dispuesta a cuidar, dispuesta a curar, dispuesta a acompañar, ¿sí? O también dispuesto a retarnos, a generarnos una falta, a desampararnos, a abandonarnos, ¿sí? Freud lo que va a decir es que el médico, el docente, el cura, el pastor, y ojo con estas cuestiones, ¿no? Porque allí es después donde aparecen cuestiones de abuso, cuestiones, digamos, de... justamente porque no hay un manejo, más que nada no hay un manejo de la contratransferencia, que es algo que vamos a hablar a continuación de la transferencia. En todas estas figuras, estos roles que a nivel social tienen cierto poder, quien demande de ese poder, o sea, yo voy al médico porque supongo que el médico sabe y puede curarme. Si no, no iría, no sé, rezaría o haría otra cosa, qué sé yo, pero voy al médico porque voy suponiendo que el médico sabe y que puede curarme. Entonces ya voy depositando en ese otro, digamos, una expectativa, por así decirlo, mínimamente una expectativa, ¿no? Freud va a decir que en esa expectativa que uno deposita en el otro, transfiere de manera inconsciente, o sea, una especie de proyección hacia la figura del otro, emociones reprimidas, respuestas emotivas muy primitivas, muy primarias, que tuvimos con nuestros padres o con nuestros cuidadores, digamos, ¿no? Y básicamente las respuestas que, digamos, en nuestra infancia, desde nuestro nacimiento, digamos, y durante los primeros años de vida, para Freud era muy importante los primeros 5 años de vida, las podemos dividir en 2 grandes grupos, y no mucho más: amor u odio. Okay. ¿Sí? Aceptación o rechazo. No hay mucha posibilidad en un bebé o de un niño, una niña que todavía no ha adquirido el lenguaje, a poder diferenciar qué es lo que está sintiendo. Simplemente lo siente. Y cuando digo que puedes sentir rechazo o puedes sentir abandono, no me estoy refiriendo a que la madre, el padre lo abandonaron, lo tiraron por ahí. No, puede ser que en un momento determinado sintió esa falta. Y allí se generó una huella, una marca, quedó un registro. Hoy la neurología o la neurociencia nos dicen ese registro existe a nivel, digamos, de las neuronas, a nivel de las interconexiones, incluso a nivel de cómo se expresa el ADN, cómo se va a expresar y todo lo que tiene que ver con la plasticidad cerebral y demás. Hoy está demostrado cómo las situaciones de estrés que vive una familia generan en los bebés, ¿no es cierto?, alteraciones del desarrollo, dificultades después cognitivas, etcétera, ¿no? Y tiene que ver con que en esa primera etapa, a nivel del sistema nervioso y a nivel psicológico también, si ustedes quieren, es pura absorción, es una esponja. Entonces, esta sensación de abandono puede venir de, qué sé yo, de buscar a la madre dentro de la casa y no encontrarla, o al padre, o al cuidador, llamar y que no le respondan, ¿sí? Llorar y no sentir que hay alguien que lo contiene, ¿sí?
profe. Sí. Entonces, esto de la transferencia sería como que el paciente idealiza al médico de acuerdo a las inseguridades o falta que sufrió en la infancia. Podría decirse, no sé si la palabra es idealiza, No. lo que sí va a pasar es que va a proyectar. En realidad, todas nuestras elecciones, va a decir Freud, de amorosas Ujú. o de odio, van a estar Sí. en algún punto, ¿sí?, determinadas. Por eso se dice que Freud era determinista, pero en parte tenía razón, ¿cierto? En algo en la elección de aquel objeto, sujeto, digamos, ¿no es cierto?, que supuestamente va a cubrir una necesidad de nosotros, tiene que ver con algo que nos pasó en nuestra infancia. Sí, es algo que nos resuena, digamos, es algo que nos De resuena. alguna manera, inconscientemente, Claro, sí, no somos totalmente. conscientes, ¿no? Sí. Hasta que alguien nos dice, pero tu mujer es igual que tu madre, o hasta alguien que nos dice, ¿no es cierto?, pero tu novio es igual que tu padre, o etcétera, ¿no? O sea, Sí. es ahí donde desde afuera se ve, no desde adentro. Y esto pasa con todas las relaciones, dice Freud. Y con este tipo de relaciones, por ejemplo, médico-paciente, es como digamos, el caldo de cultivo. O sea, es como están dadas las condiciones para que aparezca, ¿no? Para que aparezca esa proyección. Ese deseo de cuidado, esa demanda, esa necesidad, o ese enamoramiento, ese agradecimiento, ¿no? Esa veneración que muchas veces los pacientes tienen por los médicos, por las médicas que los atienden, ¿no? Eso, digamos, es algo imposible de manejar, es algo imposible de prevenir o de prever que vaya a suceder en una consulta médica, en una entrevista, ¿no? Ni hablar de que esto sea algo patológico. Las invito a ver y los invito a ver una película. Yo soy muy de ver películas y de recomendar porque uno ve mucho, se plasma mucho allí, digamos, y lo bueno que a veces se concentra en poco tiempo la vida de un sujeto, digamos, ¿no? Hay una película que se llama Loca de Amor. Se las recomiendo, búsquenla, está en YouTube seguramente. Loca de Amor es una chica, una película francesa, una chica que sufre un delirio amoroso, digamos, ¿no? Sufre un delirio amoroso en el cual el mecanismo es considerar o saber, a veces se utiliza la palabra creer, pero yo digo que en los delirios no se trata de una creencia, sino que se trata de una aseveración, de una certeza. O sea, esta chica está segura que un médico cardiólogo está enamorado de ella y se comporta en consecuencia, ¿no? Véanla porque ahí está bien claro, digamos, el tema de la transferencia a nivel patológico. ¿Sí? A nivel patológico también se puede tornar y complicar todo el vínculo terapéutico si el médico responde a esta demanda como si la demanda fuese única y exclusivamente hacia ella o hacia él. ¿Se entiende? Esto no significa que, o me explico mejor dicho, esto no significa que el médico tenga que andar interpretando la transferencia. Ah, no, porque usted me dice eso porque usted en realidad se lo quiere decir a su papá, se lo quiere decir a su mamá. No, para nada, no hagamos eso porque la vamos a embarrar más. De lo que se trata es que el médico o la médica tiene que ser consciente de que no todos los halagos son para él o para ella. O que no todos los enojos y las broncas que lamentablemente muchas veces reciben los profesionales de la salud y en especial los de la medicina, devienen de conductas o comportamientos que ellas o ellos generaron. A veces sí, por eso hay que tener mucha conciencia, mucha claridad y manejarse con mucha cautela, ¿no? Y hacer un buen diagnóstico. Y el buen diagnóstico, a veces en muchas patologías médicas,
necesariamente tiene que incluir el aspecto mental, necesariamente, porque si no podemos caer en estas cuestiones, ¿no? Entonces, esta respuesta que tuvo Breuer frente a esta paciente que le transfirió su amor, y que Breuer, pobre, no sabía qué hacer, salir disparando, seguir atendiéndola, seguir con el juego, por así decirlo, prestarse a eso, ¿no es cierto? Y que, bueno, Freud analiza con él y terminan, digamos, Freud le recomienda a Breuer que derive a la paciente. Le dice que no la puede seguir atendiendo, ¿no? Y en ese caso quizás derivar a la paciente, no seguirla atendiendo, que la paciente tenga otro médico, otro profesional, puede hacer que ese amor florezca mutuamente, digamos, ¿no? O sea, realmente sea algo más de ambos, ¿no? Que producto de la necesidad psicológica, me estoy refiriendo, por supuesto, de alguien, de una de las partes. También puede pasar que el médico se enamore de la paciente o del paciente, ¿no? Eso también puede pasar. Esta respuesta, entonces, que Breuer no sabía muy bien qué le pasaba, Freud la llamó contratransferencia. Y la contratransferencia justamente es como el médico, el profesional de la salud, el psicoanalista, responde a lo que el paciente le está transfiriendo. ¿Cómo responde? Entonces, si el paciente nos viene con una agresión, muy probablemente, si nosotros no estamos considerando que esa agresión no es solamente producto de ese encuadre, de esa situación en la cual se está dando la consulta, sino que también es porque quizás se sintió abandonado, se sintió dolido, y por eso a veces nosotros decimos, exagerada la reacción, ¿no? Es exagerada la reacción. Estoy hablando de esos casos, ¿no? Otros casos en los cuales yo lo traté mal y bueno, la tengo que bancar si el otro me responde agresivamente. Claro, si por ejemplo el médico tarda 40 minutos en atenderte, 1 hora de tu turno, claro, y ahí... Por eso la importancia del encuadre. Tal cual. Porque Freud quería en esto, digamos, tratar de evitar estas situaciones. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo lo atiendo en el horario, si le cobro lo que le dije, si lo trato como digamos, la ciencia me dice que tengo que tratarlo, si no omito ningún tipo de procedimiento, y la paciente o el paciente igualmente está insatisfecho, igualmente me demanda más, igualmente me dice, no, pero yo necesito consultar con otro, no le creo, desconfío, etcétera. O sea, ustedes perciben, no, eso no es que le va a ir a decir eso, normalmente los pacientes no dicen eso, pero uno percibe eso. Sí, obvio. Eso que uno está percibiendo y que está sintiendo dentro de uno, por así decirlo, es la contratransferencia, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la idea de tratar este tema en estas clases? Es que si en la medida de vuelta yo vuelvo a esto de la comunicación y del conocimiento, mientras más conocimiento tengo, más posibilidades tengo de controlar el entorno, por así decirlo, ¿no? Y controlarme a mí mismo. Entonces, si yo sé y después leo, estudio, veo algún artículo de estos procesos transferenciales y contratransferenciales, la secretaria, las quejas van a la secretaria, el médico no le dice nada, sí, es verdad. Es verdad, se esconden. Si, digamos, en medio de esta situación yo tengo que poder poner distancia, no involucrarme, tanto desde el hecho de que la transferencia sea de amor, por así decirlo, por resumirlo en un término, ¿no? Como de que la transferencia venga marcada por el odio, por el rechazo o por la agresión, ¿no? Esto de vuelta, espero que quede claro, no significa que el médico, bueno, sí, es una piedra, como, o sea, de hecho Freud, ni siquiera se sentaba frente al paciente. O sea, a ese extremo llegaba él a querer de que no se generara, digamos, ningún tipo de cuestión, ni que el gesto del médico condicionara la respuesta del paciente. Freud lo recostaba sobre un diván, se sentaba a la cabecera y le decía, bueno, hable.
bueno, hable, le decía, ¿no? Me río porque una anécdota así, entre comillas, les cuento. Fíjense cómo viene todo esto. ¿Ustedes han sentido hablar de Olmedo, un comediante de los años 80, 90? Mi papá lo ama, medio. Bueno, tu papá no. Bueno, Sí, profe, sí. bueno. Olmedo tenía un sketch que era de Chiquito Reyes. Chiquito Reyes era un amigo de Olmedo y era el hermano de un psiquiatra de Rosario. Yo al principio trabajaba en Rosario cuando me recibí. Y había un sketch de Olmedo que era el psicoanalista, justamente, que lo cargaban al doctor Reyes, digamos, ¿no? Ese era el objetivo de ese sketch. Y la secretaria que trabajaba con nosotros en el consultorio por la tarde era la secretaria del doctor Reyes por la mañana. Y en una ocasión tenía un paciente citado a las 8 de la mañana. En el consultorio no había nadie, en la sala de espera no había nadie. El paciente pasa, digamos, al consultorio del doctor. En medio del silencio, si bien no se escuchaba lo que hablaba, pero se escuchaba que había una conversación, ¿no es cierto? Esto es lo que contaba la secretaria. Ella no era que estaba escuchando qué era lo que decía el paciente, pero se escuchaba la conversación del paciente que tenía, y de pronto el paciente dejó de hablar. El paciente dejó de hablar, entonces ahí sí la secretaria prestó mayor atención a ver qué pasaba, y se empezaron a escuchar los ronquidos del doctor Reyes. El doctor Reyes se había quedado dormido mientras el paciente hablaba. Este es el riesgo, digamos, que conllevaba el método psicoanalítico ortodoxo, ¿no? Discúlpenme, ya ven. Podemos ir finalizando, si siguen allí. Yo iba a decir justo que a las 8 de la mañana también era como complicado. Sí. Bueno, es que en psicología a veces suelen darse esos turnos porque no hay forma de coordinar otros horarios por los trabajos y demás. Es común que por allí se atienda después de las 7 de la tarde, las 8, hasta tarde en la noche. Ah, pensé que era a las 8 de la mañana. Entonces... No, era a las 8 de la mañana. Era a las 8 de la mañana, sí. Está bien. Sí, o sea, le habían dado tan temprano porque seguramente que después ya durante todo el día no podía. No podía, así. claro. Pero bueno, Olmedo siempre en este sketch del psicoanalista, el psicoanalista estaba durmiendo mientras el otro hablaba. Entonces, sintetizando un poco esto de transferencia y contratransferencia, también esta respuesta, ¿no es cierto?, es inconsciente. Porque también tiene algo de la huella del profesional, digamos, ¿no?, de su historia, de su infancia, ¿sí?, de cómo aprendimos con H intermedia, digamos, a responder ante determinadas situaciones que nos plantea el mundo, que nos plantea el otro, que nos plantean los demás, ¿no? Y que, bueno, de la cual también somos inconscientes, o sea que por allí también a veces la respuesta surge como automáticamente, por supuesto, pero lo importante es
si nosotros tenemos en cuenta que mucho de lo que nos transmite el paciente, digamos, no tiene que ver con nosotros específicamente, no tiene que ver específicamente con nuestra persona como profesional, ¿sí? Sino que tiene que ver muchas veces con su historia, con las cuestiones, con las demandas que nunca fueron satisfechas, con los anhelos que nunca fueron cumplidos, con las necesidades que nunca se pudieron satisfacer, etcétera, y que encuentran en este otro, o sea, en mí, en esta figura médica, una respuesta, ¿no? Y que a veces esa respuesta frustra, o a veces esa respuesta llena. Entonces, al llenar se cree, diría Lacan, ¿no es cierto? Se tiene como el imaginario, la fantasía de que finalmente se encontró ese objeto perdido. Y en realidad no es así. O sea, siempre va a haber un vacío en el ser humano, digamos, ¿no? Siempre va a haber, si no, no habría deseo, ¿no? Si uno tuviera la satisfacción completa, desaparecería el deseo. Y el deseo es lo que en realidad genera el movimiento, ¿no es cierto? O sea, en un sentido, el deseo es lo que nos sostiene vivos, por así decirlo, ¿no? Si queremos ir a una cosa muy utópica, el deseo de vivir, ¿no? Muy utópica, digo, muy ideal, porque en última instancia, ¿qué es el deseo de vivir? Habría que preguntárselo a alguien que intenta suicidarse, o alguien que está deprimido y que lo único que hace es pensar en su propia muerte, digamos, ¿no? ¿Qué pasó con ese deseo? Entonces, tomar conciencia también es importante, y lo vamos a ver cuando veamos quizás estilos de personalidad, ¿no? Cómo se va conformando la personalidad. Así como podemos clasificar, si ustedes quieren, una tipología de pacientes, también podemos clasificar una tipología de médicos y médicas, de acuerdo al estilo de personalidad, ¿no? Y entonces ustedes van a ver, quizás con el tiempo se van a ir dando cuenta que algunos que eligen cierta especialidad tienen ciertos rasgos de personalidad, que si no los tuvieran, quizás se les sería muy difícil ejercer esa especialidad, ¿no? Vuelvo al ejemplo del Dr. Martin, o Doc Martin, que siendo fóbico a la sangre, bueno, imposible que hubiese elegido la especialidad de cirugía, ¿no? Pero a alguien que le gusta la sangre, a lo mejor sí, elige la cirugía. Bien, estas son cuestiones, digamos, que hacen al vínculo, ¿no? Y cómo hacer que ese vínculo sea terapéutico, cómo guardar cierta distancia emocional, pero sin caer después vamos a ver los niveles de empatía. Ahí, digamos, podríamos decir que hay un nivel de empatía en el cual yo me compenetro con el otro, lloro con el otro, me desgarro con el otro, digamos, ¿no? Y por ende no lo puedo ayudar. Si ustedes se encuentran en situaciones así, tienen que correrse porque no van a poder ayudar a esa persona, ¿sí? Niveles de empatía o el otro extremo en el cual soy totalmente frío, soy totalmente técnico, voy al protocolo y me importa un carajo el resto, ¿no? Yo cumplo con el protocolo, y listo. Un nivel de empatía intermedio tenemos que buscar, ¿sí? Un nivel de empatía que nos permita comprender lo que le está pasando al otro, pero no perdernos con el otro, que nos permita actuar, ¿sí? Que nos permita ejercer, para lo cual el otro vino a pedir ayuda, porque si no, lo estoy en algún sentido, lo estoy como defraudando, o estoy como, engañando, ¿sí? Hay otro autor que por allí es también dentro de la psicología, por supuesto, y quizás no iríamos para otro tema, ¿no? Pero solamente se los menciono respecto a esto que estamos hablando. Él tiene un libro que se llama Psicoterapia centrada en el cliente. El autor es Carl Rogers. Y uno ya cuando lee el título dice, ¿cómo cliente? ¿Qué es esto? Digamos, ¿no? Pero
cuando uno busca la palabra, lo que significa la palabra cliente, el cliente se refiere a una persona que requiere el servicio de otro porque desconoce cómo resolverlo él mismo. ¿Sí? Después si se va a cobrar o no se va a cobrar, si va a ser público, privado, lo que fuese, eso es otro tema, ¿no? Ahora, hay un cliente, hay un paciente, y hay un profesional, hay un médico, hay una médica, alguien que se formó para dar respuesta a la necesidad de ese sujeto. Bueno, ¿cómo va a ser la calidad de la respuesta? Va a depender no solamente de la formación tecnológica, técnica, científica que tenga, que es muy importante porque si carece de eso, chao, mejor dedíquese a otra cosa, como dijo el otro día Carlos. Si carecemos de eso, dediquémonos a otra cosa, ¿sí? Pero si también carecemos de lo otro, ¿no? De cierto nivel de empatía, de cierto acompañamiento, de cierto nivel de comprensión, de no perdernos en la vida del otro, ¿sí? De mantener una distancia que nos permita operar, ¿no? Entonces estoy dando respuesta a esa necesidad de ese paciente cliente. ¿Sí? Me gusta a veces cambiar el término o reflexionar sobre este término, porque un paciente, ustedes ya lo deben saber, ¿no es cierto? Cuando uno ya dice la palabra paciente, piensa en paciencia, ¿sí? ¿Sí? Piensa en aquel que está esperando, hay que ser paciente, ¿no? Hay que esperar la respuesta del otro. En cambio, cuando uno es cliente, ojo, ojo, que cuando ustedes como clientes los cagan entre comillas porque le cobraron mal o porque le mandaron un producto que vino mal, fallado, qué sé yo, ¿qué hacen? Reclaman. No se quedan, no nos quedamos cruzaditos de brazos. En cambio me parece que si somos pacientes sí nos tenemos que quedar cruzados de brazos, esperar, ¿no? Y eso también es un riesgo porque hay mucha gente considerada paciente que es de lo menos paciente que pueda existir. ¿Sí? Y de eso, bueno, busquen las noticias, vean y van a ver cómo los pacientes reaccionan ante situaciones que consideran injustas para ellos, ¿no? Y que si uno lo ve de afuera muchas veces son injustas, otras no, otras tienen que ver con la personalidad del paciente, ¿no? Que alguien entre a los tiros, como pasó hace algunos años en la Fundación Médica de acá de Cipolletti, y en ese entrar a los tiros mate a una bioquímica recién recibida que no tenía nada que ver con este médico que estaba tratando a la madre de esta paciente, realmente lo tenemos que analizar no solo desde lo institucional y desde el vínculo médico-paciente, que indudablemente estaba mal, sino también desde la personalidad del sujeto, ¿no? Que era quizás inesperado que reaccionara así, a ese extremo. Bueno, preguntas hasta aquí. No me quedó claro, profe. Bueno, Sí. lo que tenemos que recordar son procesos inconscientes. Nadie lo hace a propósito, aunque sí, o sea, ojo, a ver, cuando estamos hablando de transferencia y contratransferencia, también puede ser que un médico se ponga en seductor, una médica se ponga en seductora, un paciente quiera seducir al médico o a la médica, ¿sí? Desde una cuestión más consciente. Pero a lo que vamos es, cuando todo viene, digamos, dentro de lo esperable, por así decir, cuando todo está dentro de este encuadre que hablamos y demás, y se producen estas cuestiones, es un momento de reflexionar y no dejarnos llevar por la primera respuesta emocional que se nos viene, digamos, ¿no? Claro. Ese es un poco el punto. Y también, bueno, ver cómo estamos nosotros emocionalmente, psicológicamente, porque creo que la medicina, la psicología, sobre todo si ustedes van a ejercer, digamos, no en la investigación, sino en el contacto humano,
Y el principal instrumento, la principal herramienta es uno mismo, es la propia persona. Tanto en el conocimiento, en la formación y en el compromiso que tenemos con la ciencia que hemos elegido, como en nuestra forma de ser, de pensar, de actuar, de sentir, etc. Y esto, transferencia y contratransferencia, le voy a tener un ejemplo y bueno, después si queda una pregunta más, miren, condiciona la situación de una manera que a veces cuando uno lo ve de afuera, uno se da cuenta. Hace unos años, yo doy clases en odontología, en Allen, y doy clases como esta, digamos, ¿no? O sea, en los primeros años. Luego siguen para ser un modelo odontológico hegemónico muchas veces, ¿no? Pero con los profesores de clínica, de una clínica 5, una clínica bastante avanzada ya, ellos estaban viendo que había dificultades entre los estudiantes en cuanto al vínculo con los pacientes y demás. Entonces comenzamos a hacer algunos talleres tipo Balin, así. Yo lo pensamos tipo así, tipo Balin, a ver qué está pasando. Y una chica, un estudiante, comentó una situación en la cual ella estaba muy mal porque tenía una paciente, una niña de 6 o 7 años, muy colaboradora, muy así, digamos, que venía contenta a la consulta, que que se dejaba trabajar, digamos, en la cavidad bucal sin ningún problema, además. Y un día, cuando, digamos, en una de las... No pudo seguir con el tratamiento porque la niña se negó rotundamente a colaborar, empezó a llorar, se puso mal, no quería saber nada. Entonces a mí se me ocurrió preguntarle al estudiante cómo estaba ella ese día. Se largó a llorar la chica en ese grupo que habíamos armado. No nos contó cómo estaba, no nos contó cuál era su problema, pero ese estudiante se largó a llorar. Indudablemente la que estaba mal no era la paciente, era ella. Y si nuestros pacientes son niñas y niños, también es importante tener en cuenta que tienen mucha más capacidad que nosotros los adultos en percibir las emociones, ¿sí? En intuir cómo está el otro, ¿no? No tanto en pensar, ay, ¿qué le pasa? ¿Por qué está así? ¿Por qué está así? No, los niños directamente, así como hablamos al principio, digamos, ¿no? A medida que crecemos, vamos poniendo palabras, vamos poniendo discursos, vamos poniendo razonamiento, vamos tratando de entender al otro, nos ponemos, qué sé yo, pero cuando somos pequeñas, la emoción se percibe casi sin filtro, ¿no? El bebé que no quiere tomar la teta, ay, que le duele la panza, que esto, que lo otro, que qué sé yo, que le doy la mamadera, que... Pará, tranquilízate, fíjate qué te está pasando, mamá. Y cuando la mamá se tranquiliza, arregla su problema, el bebé vuelve a tomar la teta, ¿no? Si hicieron el seminario de lactancia materna, esto lo deben haber visto, cómo el estado emocional de la madre se transmite directamente al bebé, ¿no? Al recién nacido. Totalmente. Y cómo esto deja esa huella, de la que hablamos al principio. Ese bebé destetado tempranamente, ese bebé amamantado de más, por así decirlo, ¿no? Que no tuvo posibilidad de demandar, sino que hacía y ya le encajaban la teta, y ya le encajaban la mamadera, digamos, ¿no? O sea, no tuvo posibilidad de un registro de que hay que esperar. Y entonces pues tenemos una persona adulta que se lleva el mundo por delante, que no espera nada, ¿sí? Que lo quiere, no importa lo que quiere, pero lo quiere ya. Entonces, todas estas cuestiones que vamos a tratar de retomarlas cuando veamos un poco el tema personalidad, consideramos que es importante que quien va a ejercer la medicina las tiene que tener incorporadas, ¿no? Luego en psiquiatría ustedes van a ver la psicopatología más grosa, por así decirlo, ¿no? Pero la psicología no es solamente atención psicopatológica, sino también es poder comprender, poder brindar herramientas para un mejor vivir. Si no, cuando hablamos de salud mental, ¿de qué hablamos? No es de que no estamos psicóticos y por eso tenemos salud mental. No.
La salud mental es, a mi entender, algo que se construye cotidianamente y que todos los que estamos en el sistema de salud deberíamos trabajar en generarlo, digamos, ¿no? Porque finalmente vamos a tener una comunidad más saludable, un país más saludable, ¿no? Y personas más saludables. Bueno, si alguna pregunta, comentario, si no, se me está terminando la batería. Bueno, si quieren, alguien quiere quedarse para el parcial. Yo creo que fue para el parcial. ¿Cómo? Sí, Yo sí, me quedo para el parcial. Sí, profe. Bueno. Yo voy a hacer lo siguiente. Nos va a llevar un tiempito quizás, pero bueno, gracias, Antón. Voy a dar un segundito. A ver acá. La clase que viene entonces vemos las patologías de las personalidades, o ¿cómo se llama? ¿Viste? Sí, la venimos como organizando. Sí, probablemente sí, y dejemos familia para después de ver toda la parte más individual, por así decirlo, ¿no? Sí, vamos a ver estilos de personalidad. Bien. Y desarrollo de la personalidad brevemente, ¿no? Vamos a tratar de seguir así, digamos, o sea, con algo grabado, porque si no se hace muy tedioso así el encuentro. Estaría bueno algún test, profe, si tiene algún ¿Algún test. test? Test de personalidad, eso me encanta. Bueno, Hacer lo veo complicado eso, porque, digamos, para aplicar un test que está en internet lo hacen ustedes solo y no hay ningún problema. Pero para algo más el tema es que, profesional es bueno, más difícil, sí. claro, lo que puede llegar a generar, ¿no? O si no, hacemos un dibujo y después nos pasa El dibujo de la figura humana, la casa, árbol, persona. A ver si podemos seguir con la carrera o no, profe. Bueno, eso sí. Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, acá hay un tema con el título de todas las profesiones de salud, ¿no? Acá ustedes se reciben, yo me recibí, para decirlo de la locura que tenía en aquel momento, me recibí un 28 de diciembre y en, no sé, si un 20 de febrero estaba atendiendo en un consultorio. O sea, el título habilita para el ejercicio de la profesión, en Estados Unidos no. Por ejemplo, en Estados Unidos vos podés ser psicólogo, pero eso no te habilita para ser psicólogo clínico o atender. Tenés que pasar justamente por una serie de test, de evaluaciones, de formación de posgrado y demás, y son los colegios profesionales los que habilitan. ¿Sí? Acá, por ejemplo, acá sería como que el colegio médico sería el que les terminaría de dar el título, por así decirlo. Bien. Pero bueno, eso no sucede en Argentina. No. A ver, espérenme que quiero ver si puedo, para no... Lo voy a... Estoy. Bueno, voy a abrir uno cualquiera. O sea, tengan en cuenta, el orden de las preguntas no es el que fue, el que a cada uno le tocó, ni el orden de la respuesta. Pero yo voy a leer rápidamente la pregunta y voy a ir a la respuesta correcta para no ir nombrando todos los ítems. ¿Les parece? Dale, profe. Buenísimo. Sí. Bueno, según el texto de Teoría de la Comunicación Humana, la corriente psicológica sistémica se enfoca en el estudio del presente y los efectos que éste tiene, ¿no? ¿A qué hace referencia el concepto de metacomunicación? El concepto de metacomunicación hace referencia a cómo la relación entre... Acá hay más de una. A ver, espérenme un momentito.
Sí, cómo la relación entre los comunicantes condiciona el mensaje. Recuerden, tiene un aspecto de relación y un aspecto de contenido. Las características de los sistemas pueden ser abordados en su estudio según estos sean más de una correcta, y son todas correctas, o sea, en relación con el ambiente que los rodea, son abiertos o cerrados los sistemas, ¿no? Por su entidad, son reales, ideales o pueden ser modelos. Esa es una pregunta que después, cuando aparezca, tuvieron dificultad en la consigna, Sí. y por su origen pueden ser naturales o artificiales los sistemas. Acerca del tema comunicación humana en la relación médico-paciente, señale la opción incorrecta. Acompañar no se puede hacer en silencio, ¿sí? O sea, sí se puede acompañar en silencio. Cuando se estudia un familiograma desde la teoría general de los sistemas, este era verdadero o falso, y esta creo que algunos pusieron en el chat que estaba incompleta la pregunta. Pero en realidad está vinculada a la otra, ¿no? Que existen diferentes modelos de sistemas y, o mejor dicho, diferentes formas de estudiar los sistemas, y una de las formas es estudiarla como un modelo. Y un familiograma es un modelo que representa una familia. Por eso esta pregunta, que era verdadera o falsa, es verdadera. Referido al modelo biopsicosocial, responda más de una correcta. Bueno, una persona concreta, los límites entre salud y enfermedad son borrosos, la salud y la enfermedad es un continuo y forma parte del mismo proceso. La atención médica debe centrarse en las necesidades del paciente y no en las demandas de los laboratorios. El médico debe considerar que el paciente forma con su familia y la sociedad un gran sistema que interactúa continuamente. Indique a qué término refiere el siguiente concepto. Hace referencia a una matriz de conocimiento que comparte una comunidad científica. ¿Ese cuál es? ¿Están ahí? Estamos. ¿Cuál es ese? Hace referencia a una matriz de conocimiento que comparte una comunidad científica durante un tiempo determinado. Un paradigma. Un paradigma. Es una intrusión de energía condensada que actúa produciendo perturbaciones de carácter físico, como dolor localizado, fiebre, vómitos, diarrea, y también provoca graves alteraciones en el sistema biológico. Esta descripción del sistema curativo mapuche acerca de la etiología de unas enfermedades hace referencia al concepto, o a lo que se considera el endoparásito. Cuando se analiza el concepto de salud de la OMS, se suele criticar la afirmación salud es un estado de completo bienestar. Las principales críticas hacen referencia a que, primero, decir que es bienestar es una condición subjetiva, digamos, ¿no? Por eso hace referencia a aspectos subjetivos que en ocasiones no condicionan con la salud de la persona. O sea, la persona se puede sentir bien, pero en realidad estar enferma. Eso se llaman enfermedades silenciosas. Y el otro es que hace referencia también a que si queremos lograr ese completo estado de bienestar, tenemos un remedito para cada cosa. Tenemos una medicina, un medicamento para cada cosita que se nos ocurra, ¿sí? Que nos genere algún tipo de malestar. Ahí están los laboratorios dándonos para lograr ese completo estado. Entonces, esa es nuestra crítica. Discúlpeme que está ingresando alguien. Azul. El modelo médico hegemónico existió hasta fines del siglo XX y hoy la medicina se encuentra bajo un nuevo paradigma biopsicosocial totalmente falso. Sí. Indique verdad o falso, el habla es el uso que los sujetos realizan del lenguaje, eso es verdadero. Está re fácil la pregunta. Elija el término, vayan teniendo en cuenta para el segundo parcial. Elija el término que le falta a la siguiente afirmación. Toda comunicación puede entenderse solamente si tenemos en cuenta el contexto. Sí. Los llamados ruidos comunicacionales pueden hacer referencia a uno más de una, al habla de los comunicantes, a la distancia física entre los comunicantes y a los ruidos medioambientales. Era muy regalada. Para comprender la conducta humana es importante observar el contexto en el que acontece. ¿A qué se refiere este concepto? Señala la opción correcta. A la situación temporoespacial en la que se desarrollan los hechos. Acá puso al tipo de relación entre los participantes, eso no.
¿A qué concepto corresponde la siguiente situación? Dos médicos dialogan acerca de cuál sería el mejor o cuál puede ser el mejor tratamiento para una paciente terminal. Es una asimetría comunicacional. En la construcción del concepto de salud, Davidia, se tienen en cuenta varios contextos. Vincula el contexto con el concepto que le corresponde. Bueno, ¿lo leo todo eso? La respuesta correcta nomás. No, pero ahí son 4, por eso. Bueno. El contexto, este contexto se tiende, a la salud de los individuos como un estado en el que puedan funcionar eficazmente para desarrollar su rol social. Ese es el contexto sociológico. Este contexto está influido por las ideas acerca de la felicidad plena y la calidad integral de la vida, el contexto ideal y utópico. En el predominio de los objetivos curativos en ese contexto predominan los objetivos curativos y pragmáticos. Su paradigma de acción es la atención individualizada a enfermos que padecen enfermedades reconocibles. Bueno, ese es el contexto médico asistencial. Y en este contexto el concepto primario es el de la dolencia, interpretada según los estereotipos culturales. Ese es el contexto del paciente. Según Lalonde, de campo de salud, ¿cómo se explica una diarrea infantil? Una diarrea infantil se explica por factores biológicos, factores comportamentales, factores medioambientales y factores político-económicos, atinentes al sistema de salud. Estaba cortando lo que estaba leyendo. Atinentes al sistema de salud de un país, ¿no? O sea, una diarrea infantil no se puede entender, no significa que no se pueda diagnosticar, ojo, no se puede entender o explicar solamente si tenemos en cuenta la bacteria o el virus que lo está generando, ¿sí? Entendemos esto, ¿no? No estamos hablando de diagnosticar, sino de explicar. Sí. Y si queremos hacer un diagnóstico más profundo, tendríamos que entonces también diagnosticar qué pasó a nivel comportamental, qué pasó a nivel medioambiental y qué pasó a nivel del sistema de salud que no pudo prevenir esta diarrea infantil. Que no hizo nada, o que si lo hizo mal, o que lo hizo pero no consiguió el efecto que buscaba. Referidos a la comunicación, seleccione la opción correcta. Esta es la que estaba incompleta, me parece, ¿no? No, bueno, esta... A ver, lo voy a volver a revisar. Ahora que la leo. Acá en realidad todas son correctas, porque dice, si ante determinado mensaje de un paciente respondemos con una mirada de sorpresa, ya no interesa lo que le diga después. Inclinar la cabeza hacia la persona mientras habla transmite interés, la mirada fija denota incomodidad y la falta de contacto visual denota desinterés hacia el paciente. Bueno, esto del contacto visual en realidad quizás no lo hemos retrabajado un poco, ¿no? Normalmente el contacto visual se hace cuando el otro habla y cuando nosotros hablamos tratamos de no mantener tanto la mirada en el otro porque entonces sí puede incomodar a la persona. O sea, uno ve al otro mientras el otro le habla como una respuesta de atención. Pero cuando uno habla no lo ve fijamente, porque si lo mira fijamente también le puede estar transmitiendo otro tipo de mensaje, digamos, ¿no? Que puede llegar a generar un malestar en el receptor. Responde verdadero o falso la siguiente afirmación. La OMS no recomienda recurrir a la medicina tradicional ya que existen riesgos de mayor daño a la salud. Esto es totalmente falso. El doctor Fortuna entra a la sala de espera de su clínica privada y pasa sin saludar a los pacientes que se encuentran en espera. ¿Qué tipo de patología de la comunicación se evidencia en este acto? Desconfirmación. En el informe Lalonde, ¿cuál de las 4 variables que conforman el llamado campo de salud se lleva el 90% del presupuesto, pero solamente intervienen en el 12% de los procesos de salud o enfermedad? El sistema de salud. O sea, Lalonde lo que va a decir es, hay que invertir más en investigación en biología humana, hay que invertir más en cambiar el estilo de vida de las personas y hay que invertir más en cuidar el medio ambiente y no tanto en el sistema de salud. ¿Sí? Ese fue el diagnóstico que él hizo en Canadá. La proxemia en la comunicación se refiere a
el espacio personal. Sí. Acá pusieron la expresión facial. Cuando dos personas discuten y uno justifica su accionar en lo que el accionar del otro genera y ambos nos dan, entre comillas, el brazo a torcer, estamos ante una posible escalada simétrica, verdadero. Sí. Entre otros aportes que el psicoanálisis realizó en sus orígenes a la medicina, cabe mencionar lo siguiente: considera que ciertos síntomas orgánicos tienen su etiología en procesos psíquicos, observa que la neurología no puede explicar ciertos procesos patológicos, y corre la mirada médica y privilegia la escucha. Acá también estaba que generaba la psiquiatría como especialidad, eso no, porque ya existía de antes, Sí. ni tampoco propicia el surgimiento de las terapias psicofarmacológicas, aunque Freud, esto se lo cuento así porque me viene ahora a la memoria, en el último libro que él escribe, que es un proyecto para neurólogos, interesante el título del libro, y lo deja con puntos suspensivos, no se sabe si porque quería seguirlo y se murió o lo dejó así para que alguien siga su obra. Él dice que el psicoanálisis va a ser, digamos, un método terapéutico que va a poder dar respuesta hasta tanto la química, fíjense lo que decía Freud, ¿no? Hasta tanto la química no nos dé elementos para poder, desde la química, también tratar ciertos cuadros psicopatológicos. Y luego viene todo el... Bueno, esto otro. Para la real instauración del modelo de vida psicosocial se necesitaría... Acá también es lo incorrecto. Y lo incorrecto es avances médicos tecnológicos. No es necesario que haya avances médicos tecnológicos, si bien son bienvenidos y lógicamente, pero eso no va a generar que se cambie a un modelo biopsicosocial. Está mal escrito. Lo que va a generar es el desarrollo de la bioética y la relación médico-paciente, los cambios en la educación médica, o sea, en la formación del médico, los cambios en la estructura sanitaria y tener un perfil profesional diferente. El psicoanálisis produce una ruptura epistemológica y paradigmática dentro de la psicología, es verdadero. Respecto a la teoría general del sistema, responde más de una correcta, representa un nuevo paradigma holístico integrador, eso es verdad. Es una teoría que interpreta los procesos inconscientes del sujeto, eso es mentira. Estudia los hechos aislados y luego los vincula únicamente, eso tampoco es así. Y estudia las relaciones y los conjuntos que emergen de estas, esto sí es así. Una barrera comunicacional referida al código verbal puede estar dada por, acá también más de una, el uso de un lenguaje desconocido para uno de los comunicantes, el uso de modismos propios de una región del país, aunque se hable el mismo idioma. En la película Casas de Fuego, la distancia geográfica existente entre la población y las posibilidades de recibir atención médica es una variable que se refiere a la organización del sistema de salud. Además de su intervención en las enfermedades, la o el machi es una figura importante dentro de la comunidad mapuche, dado que es portadora de creencias mitológicas y también puede actuar como sacerdotisa ritual en el llamado Niquillatún. El Centro de Salud Intercultural, ubicado en la provincia de Neuquén, ofrece únicamente medicina tradicional a los pacientes identificados con la etnia mapuche. Falso. Ofrece atención médica a todas y todos. Referido a las diferentes escuelas de la psicología, responde a la opción correcta relacionada con el conductismo. Le da importancia a la introspección, no. Interpreta los sueños, no. Su objeto es la comunicación, no. Bueno, lo único verdadero acá es que usa el método experimental. ¿A qué se atribuye el mayor peso en la comunicación? A lo no verbal. A todo lo no verbal. ¿Sí? Recuerden, lo gestual y lo vincular, o sea, lo relacional, el tipo de relación que se establezca es lo que va a tener mayor peso más que lo que se dice, sino cómo se dice, cómo establezco el vínculo con el otro, qué tan simétrico o tan complementario lo pongo, y lo gestual, ¿no? Identifique las siguientes teorías de la psicología con su objeto de estudio. Disculpen un segundo.
Las significaciones existencialistas tienen que ver con el humanismo, el inconsciente del psicoanálisis, los procesos mentales del cognitivismo, la conducta manifiesta del conductismo, los reflejos condicionados, la reflexología. Martín permanentemente le dice a Amalia: quiero que me quieras. Indique qué corresponde en comunicación humana dicho mensaje. Esto es una paradoja, digamos, ¿no? Porque si responde queriéndolo, no está siendo espontáneo. Complete el siguiente axioma: toda comunicación posee un aspecto digital y un aspecto analógico. Perfecto. La letra ilegible de los médicos, al igual que la jerga médica, ¿qué patología de la comunicación evidencia? Descalificación. En el sistema curativo mapuche, Lago del Machi interviene en el tratamiento de enfermedades, encargándose de la curación natural y generando un puente entre los espíritus protectores, o nehuenes. Señale la opción correcta. Para entender a nuestro paciente como un todo, hay que integrar ¿qué dimensiones? Todas. O sea, la institución de la salud en la que está siendo atendido, el grupo de pertenencia, la comunidad en la que forma parte y el individuo en sí. En la película Casa de Fuego, la prevalencia del vector, dadas las condiciones geográficas de la zona afectada, es una variable que se atribuye al medio ambiente. Bien. En la cosmovisión mapuche, la enfermedad o Cutrán es una consecuencia de la transgresión de la naturaleza y la ruptura del equilibrio. No es un castigo divino, no es una prueba espiritual, no es un castigo espiritual, ni son los parásitos. Complete el siguiente axioma: toda comunicación se da en un contexto de complementariedad o de simetría. Señale la opción correcta referido al modelo biopsicosocial. Bueno, acá dice todas son correctas. ¿Por qué? Porque incluye la mirada de otras disciplinas, porque no se enfoca solo en el órgano enfermo, porque se incluye la mirada del médico y porque también incluye, lógicamente, la mirada médica. Para la teoría general de los sistemas, el estudio y la comprensión del organismo humano. Esta es la que, claro, esta es la 44, en este caso, esa es la única que yo percibí como que estaba incompleto en la consigna, porque recibí un mensaje que también en el momento, lo que pasa es que como aparecían en diferentes lugares las preguntas, pero a mí me quedó la idea como que habían detectado dos. ¿Sí? En la revisión que yo hice y en esta revisión que estamos haciendo ahora, yo encuentro solo esa, o encuentro una, por eso bajamos de 45 a 44. Y la última es referido al concepto de metacomunicación, señale la opción correcta. Todas son correctas, ¿por qué? Porque ¿qué dicen las demás? Las demás dicen, implica la necesidad de pedir explicaciones acerca de mensajes confusos o contradictorios. Se refiere a cómo se debe interpretar aquello que se nos está transmitiendo. Y es aquella comunicación que habla acerca de la comunicación misma y condiciona lo digital. Bueno. ¿Preguntas? No, profe. Profe, Bueno, tengo la duda de contacto visual. Sí. Entonces, al final, ¿esa era incorrecta o correcta? No, esa, o sea, a ver, yo podría considerar que como ese tema, no sé, en realidad tendría que ver ahora cuando uno ve la bibliografía, supongo que la bibliografía está, pero en realidad sobre lo gestual yo sumé más bibliografía ahora, ¿no? De hecho hay un libro, vayan leyéndolo, porque es sobre todo comunicación no verbal. Por eso ahora revisándolo podría decir yo, bueno, esa no la consideramos, podríamos bajar a 43, pero eso no modifica mucho el 26, digamos, ¿no? ¿Okay? El 26 para aprobar, porque pasa a ser un 25.5, creo, una cosa así. Sí, te preguntaba porque no entendía bien el concepto. Claro, por eso. Esa pregunta tenétela guardada porque la vamos a repreguntar en el segundo. Gracias. O algo referido a eso. Bueno, dejamos aquí. Profe, yo tenía otra duda. Sí, cómo no. Con respecto de lo que hablaba recién sobre la nota para aprobar, porque en el Excel decía que es 26,4.
pero el punto de corte es 26. Yo me saqué Exactamente. 26,2, no sé en qué Está grupo bien. entro. Estás aprobado, porque 26,4, o sea, ya menos de 26 no. Claro. Eso sería, ¿sí? Bueno, listo. Gracias, profe. Lo otro que también les quiero decir antes que se retiren, está esta posibilidad, ¿no es cierto?, de la promoción, como una especie de promoción interna, digamos, ¿no?, a través de en vez de un examen final, un coloquio, ¿sí? Y en el programa dice 8. Lo que yo quiero que quede claro es que 8 no es 80%, ¿sí? ¿Qué es el 8? Sino que a partir de 26, que es 4, si lo tenemos que trasladar a una escala numérica tradicional, digamos, ¿no?, que tradicionalmente se usa en la educación, si 26 es 4, entre 26 y 44 tenemos que distribuir el puntaje, los 6 puntos restantes, ¿sí? Entonces, en la redistribución de los 6 puntos restantes que quedaban, el 39 es un 8. ¿Vamos? Para que lo tengan en cuenta. A ver, si alguien sacó 38,50, después cuando terminemos toda la cursada, todos nos ponemos a verlo. ¿Ok? Porque también dice el programa, y esto ténganlo en cuenta, que no es solamente el puntaje lo que va a llevar a que el estudiante pueda tener esta opción de rendir con un coloquio, sino también su participación en las actividades que se proponen. Lamentablemente no son todas las actividades que nosotros quisiéramos proponerles y que ustedes pudieran desarrollar. Me estoy refiriendo básicamente a lo presencial y al trabajo en los centros de salud. Pero en lo que estamos proponiendo virtualmente, bueno, pues que si alguien se saca un 8, uno pueda ver en la plataforma que por lo menos abrió las clases o abrió una bibliografía, ¿no? Que uno entonces supone que leyó o que escuchó. Pero si alguien saca un 8 y no hay actividad en la plataforma, entonces esto no es que condice mucho. Uno se preguntaría cómo es que obtuvo un 8 sin haber leído un artículo, digamos, ¿no? Bueno, pero esto va en la conciencia de cada uno. Pero lo vamos a tener en cuenta. Eso quería aclarar. Bueno, ahora sí, si no hay más dudas, nos vemos el próximo martes. También les quiero decir que estamos queriendo reorganizar otros encuentros en el laboratorio para aquellas y aquellos que no pudieron ir, ¿sí? Y bueno, donde lo que vamos a simular son un poco más en profundidad entrevistas clínicas, no solamente una situación puntual como se hizo con el axioma, sino una entrevista que le vamos a dar una duración de 10 minutos, 15 minutos, a ver qué pasa ahí, digamos, ¿no? Y cómo lo podemos, qué observamos, ¿sí? Así que bueno, en eso estén, no digo esta semana que ya va a estar organizado, pero estamos organizándolo. Bueno, no les quito más tiempo y nos vemos el próximo martes, entonces, Dios mediante. Nos vemos, gracias. Saludos. Nos vemos. Gracias.